avanzando aquí en Informativo Sarandí, recibiendo con mucho gusto en estudios y en vivo a la doctora Lorena Quintana. Lorena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me alegra mucho tu presencia. En principio, una pregunta como de cajón. ¿Política integrando qué partido o qué sector? Ninguno, en este momento ninguno, creando o haciendo crecer mejor un movimiento conservador en Uruguay. Ajá, a ver. La base es el Encuentro Nacional Cristiano, la agrupación nacional que cree en Cabildo Abierto, por supuesto, y seguimos juntos, sumando gente, sumando personas que tienen los mismos valores que nosotros. Por supuesto que no quiere decir que es para cristianos, ¿no? Sino que nuestros valores cristianos sí son parte de esta base. Claro. ¿No? Lorena, con vocación de partido. Con vocación ¿querés de partido. crear un partido político? Bueno, creo que hay que esperar un poquito qué pasa más adelante, si esto termina en un partido político o si esto termina en una agrupación del partido de la coalición, si es que se genera el partido de la coalición, ¿no? Que hay que esperar un poco más. En este momento, recorriendo el país, estuve en Rivera el fin de semana, este fin de semana voy a Melo, a Cerro Largo y a 33, el próximo a Durazno y a Florida, recorriendo el país, hablando de los temas que defiendo, que la gente ya me conoce por esos temas, y generando esta movida, generando una red de jóvenes pro vida, es una de las acciones que está haciendo este movimiento, y con esas vistas de decir, bueno, vamos a estar o en un partido político propio o siendo parte de un partido de la coalición, si es que se genera. ¿Un partido cristiano? Yo te diría que no, que un partido de valores cristianos. Mira, algo que aprendí en este corto periodo de tiempo en este mundo político es que hay mucha gente que piensa como yo y no es religioso, ni es cristiano, ni va a ninguna iglesia, ni para nada, pero hay cosas que son de sentido común. Que vos estés en contra, como estoy, de la ideología de género en la educación. Creo que todo padre de un niño de 4 años entiende que no podés hablarle de gustos sexuales a los 4 años y que el placer es jugar, es comer algo rico, ¿no? Que tiene que ver con tocarse y con el erotismo. Entonces creo que hay cosas que yo estoy en contra y un ejemplo es la ideología de género. Para mí una falacia, una mentira a la que le pusieron poder político y plata. Y de esa forma horadó todas las políticas de Estado, en especial en nuestro país. Entonces mucha gente se acerca acompañando mis propuestas en relación al tema, el tema de las adicciones. Eso va más allá de tus creencias, ¿no? ¿Quién quiere tener un hijo adicto y quién no quiere buscar ayuda cuando tiene un hijo adicto o un familiar en adicción? Entonces, creo que si hay algo que aprendí es que no es, son valores, sí, son valores que para mí son parte de nuestra cultura, ¿no? El no matarás, el no cometer, no son parte de nuestra cultura normal, pero no quiere decir que sean exclusivamente de cristianos. Te lo pregunto en mi condición de ciudadano común y corriente, vinculado a la política a través de los medios y del periodismo simplemente. ¿Cómo después de estos revolcones aparentes que has tenido en el sistema político, tenés como la actitud, no sé si de revancha, pero la reivindicación de que es posible estar en política, pero tal vez en otro sector, en otro grupo, en otro lugar? No te voy a decir que no fue duro. Creo que los resultados del 27 de octubre para todos los que estábamos en Cabildo Abierto fueron muy duros. Fue duro, no fue esperado, sin duda que no fue esperado. Sabíamos que no íbamos a estar tan bien como se esperaba, pero no este resultado que tuvimos. Fue como una desilusión. Creo que creí que por decir soy cristiana, que lo soy, y de hecho es algo que he dicho en todos lados y defiendo, los cristianos iban a votar, ¿no? Y sin embargo los cristianos siguieron votando a un partido que está en el gobierno y que todas las políticas que implementas van totalmente en contra de los valores cristianos. ¿Y por qué ese voto? ¿Te lo planteaste también? Quiero pensar que falta a veces de conocimiento en relación a algunos temas. Quiero creer que es el discurso buenista del Frente Amplio de que vamos a ayudar somos como Jesús porque ayuda a todos y a los pobres, que en realidad poco tiene de verdad, ¿no? Entonces creo que ha calado un discurso de izquierda en el pueblo cristiano, sobre todo quizás en el cristiano evangélico de bajo nivel educativo y de bajo nivel económico, ¿no? Volvamos a lo que yo te preguntaba antes entonces. A pesar de este revolcón duro, decidiste seguir. Sí. Yo creo que es momento que tomemos nuestro lugar los que tenemos estos valores. Creo que es momento de decir, soy cristiana, ¿y qué? Y puedo defender lo que creo en todos los aspectos, porque tenemos un partido en un país laico, y creo que el laicismo vallista está lejos de la realidad que debemos defender.
un eslogan ahí, soy cristiana. ¿Y qué? El espacio que promoviste no encontró cabida en Cabildo a tal punto que te fuiste. Mira, frente al resultado del 27 de octubre se planteó hacer una autocrítica en el partido, se planteó generar los ámbitos, los contextos para hablar de qué pasó, por qué no fue tan mal, ¿no? Por qué la caída de Cabildo Abierto en los votos, espacio al cual esperamos que se generara y la realidad es que no se generó. La realidad es que después se crean estos cambios de estatutos que se proponen como que eran la solución a la causa de la caída, que en realidad para nosotros no tenía nada que ver. Entonces no se genera un espacio donde nosotros tengamos participación, voz para poder ser parte. O sea, en términos orgánicos no funcionaba como partido. Bueno, ahora hace poco se dijo cómo se eligieron los cargos de Cabildo Abierto. ¿Te parece que eso es orgánico? ¿Fue la Junta Nacional? ¿Fue la Comisión Directiva? ¿Fuimos las cabezas de las 4 agrupaciones nacionales que existían en Cabildo Abierto las que nos sentamos en una mesa a decidir qué era lo mejor? No. Entonces hubieron muchas cosas que entendíamos que nosotros no teníamos lugar para poder expresar lo que creemos. Uh-huh. Hubo mucha gente que se retiró de Cabildo Abierto, digo, mucha gente de exposición pública que votaba a Cabildo y después tomó la decisión de irse. Ni que hablar votantes que claramente no acompañaron la propuesta. Pero llamó la atención que siendo integrante de la fórmula presidencial, hayas tomado esa decisión. ¿La comunicaste? ¿Lo meditaste previamente? ¿Dialogaste con Manini Ríos? ¿Cómo fue el proceso? Sí, fue un proceso más largo, no fue de un día para el otro, no fue una decisión tomada a la ligera, sobre todo para alguien que no venía de ningún partido anterior, o sea, no es la historia de la mayoría de la gente, era alguien que nunca había estado en política, ¿no? Y que sin duda que tengo que agradecer, a mí se me dio una oportunidad enorme de poder demostrar lo que pienso, lo que soy, lo que defiendo. Pero sí venía diciendo, no tenemos participación. En los nuevos estatutos, el Encuentro Nacional Cristiano no tiene lugar. Vamos a tomarnos un periodo de reflexión. No compartimos que no se haga una autocrítica. O sea, fue como un escalón más otro escalón ante esa decisión. Ni que hablar que yo sé que están diciendo que yo me fui porque no me dieron un cargo. Voy a hablar de ese tema porque además te ayudo. Ya me estás ayudando porque estuvo el diputado Perrone aquí. Sí. ¿Sabes qué? Yo en un momento entendía que era una legítima expectativa mía. Yo fui la líder de una de las 4 agrupaciones políticas que tuvo cerca de 12.000 votos de los 60.000. Era la candidata a vicepresidente. O sea, ¿está mal tener esa expectativa legítima, para mí legítima, de uno de los lugares? Claro. De todas maneras, más allá de eso, a mí se me ofrece un cargo. A mí Guido me ofrece un cargo que estaba negociando con Alejandro Sánchez y yo no lo acepto. Que es algo que en la realidad ni lo he querido mencionar muchas veces porque no quería irme generando discordia. Pero a mí sí se me ofrece un cargo. Y yo entendía que yo no podía ir a un cargo con el Frente Amplio. Porque todos mis planteos van en contra de esta administración de gobierno. Porque mañana cuando quieran cambiar el tiempo para el aborto, yo voy a salir en contra. Y van a decirle a callar a esta mujer. Mañana cuando quieran regular el mercado de éxtasis, de LSD, yo voy a estar en contra. Entonces, muchas cosas que este gobierno trae son para mí totalmente contrarias a mis principios y mis valores. Entonces yo no podía aceptar, yo no lo acepté. O sea, yo no me fui porque no me dieron un cargo, porque si hubiera estado por un cargo, hoy estaría trabajando en algún cargo del Frente Amplio. Y yo no lo acepté. Te permití que te expresaras porque me parece que es un tema importante del que no se ha hablado mucho y que pudieras redondear esa idea. Ahora corresponde preguntarte si te suma decir qué cargo era, ¿no? ¿Te parece? Porque además estás hablando de un diálogo entre Guido Manini Ríos y el secretario de la prensa, de la presidencia, Alejandro Sánchez, a propósito del cargo que iba a ocupar Lorena Quintana. ¿Qué cargo era? No. La realidad es que ni bien él me ofrece que estaba negociando con Alejandro Sánchez, yo le dije, olvídate, no me importa el cargo. O sea, es imposible. Mira, no soy la hija de, ni la sobrina de, soy la sobrina nieta de alguien, pero igual. Pero lo que tengo es esto, es lo que dije hasta ahora, es lo que defendí hasta ahora y es lo que he hecho hasta ahora. ¿Quería volver con mi cargo a ACE? No, claro que no. De todas maneras, déjame aclararte que nunca tuve un cargo remunerado de Cabildo Abierto.
Yo estoy en el Ministerio de Salud, en Paz en Comisión, desde antes de Cabildo Abierto. Sí. Trabajando en programa de adolescencia desde antes de Cabildo Abierto. No tuve un cargo remunerado de Cabildo Abierto nunca, nunca. Pero claro, no quería volver a hacer. ¿Qué diríamos hoy del Partido Nacional si nos enteramos que Valeria Ripoll volvió a su cargo de la Intendencia? Me parecía que era un tema de cuidados, ¿no? Porque una se ha visibilizado, ha puesto su cara, ha dicho esto no, y ahora tenía que volver. No quería, claro que no. Pero bueno, entre ir a un cargo con el Frente Amplio y bueno, tener que venir a mi cargo, volví a mi cargo original. Sí, volvemos a citar la presencia del diputado Álvaro Perrone aquí, que cuando le consulto por qué se va la gente de Cabildo, dice automáticamente, por cargos. Y después avanzamos sobre tu caso en particular. Y también allí cita intenciones, si se quiere, espurias, donde lo que querías en su momento era un pase en comisión. Así lo describió. No. Yo la realidad es que yo estaba en pase en comisión en el Ministerio de Salud Pública desde un gobierno anterior, o sea, en el gobierno del Frente Amplio pasé al Ministerio de Salud Pública. Y después me mantuve, claro, con el gobierno de la coalición. No quería volver con mi cargo ACE, pero por obvias razones de cuidado. Creo que es un tema de sentido común. Si vos te visibilizás con un partido, te visibilizás con lo que crees y con un discurso totalmente contrario al Frente Amplio, y hoy ACE lo lidera el Frente Amplio, quisieras que te cuidaran de tener que pasar a eso. Es lo mismo que te digo, ¿qué pasaría si hoy nos enteramos que Ripoll tuvo que volver a la Intendencia? Te puede gustar, no gustar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero te sentís que no tuvo el cuidado necesario. Tu formación de base tiene que ver con la salud, doctora en medicina, en consecuencia uno puede llegar a sospechar o asumir que había algo vinculado precisamente a eso. El cargo que se te ofrece tenía que ver con la salud. Bueno, no, yo creo que los cargos políticos son cargos políticos. Digo, no te quiero nombrar a nadie, pero sería injusto nombrar uno solo, además, de gente que está ocupando un cargo político que poco tiene que ver su formación con el cargo que ocupa. Así que no. Ajá. Es lo que también se mencionó como el cargo en vivienda. Es un cargo político. No se necesita saber. Y yo creo que está más que demostrado que los cargos políticos son cargos políticos. También, no sé si lo tomaste con dolor o como una falta de respeto, cuando se hace una asociación entre los actos políticos de Cabildo en los que vos participabas y la religión o la fe, señalando que no se sabía, lo dijo Perrone, no sabía si estaba en un acto político o en una iglesia. Vos sabés que lo tomé como raro, porque la realidad es que yo soy cristiana y mi base son los valores cristianos, por supuesto, y mi fundamento en la vida y por supuesto que también en la política. Pero nunca hablé de Dios, de curas, de pastores, de misas, de cultos. Sí hablé de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, que sí hablé de estar en contra de la ideología de género, sí hablé de la droga, sí hablé de salud mental. Sí hablé los temas que entendía eran parte de nuestra campaña política, porque era lo que se había acordado también, ¿no? La defensa de la vida. ¿Cuáles eran los temas que nosotros teníamos como priorizados? Por supuesto, de seguridad, de cárceles, ¿no? De los temas que hablábamos en Cabildo Abierto. Pero nunca hablé de algo que fuera a hablarte de una iglesia. Quizás cuando me escuchás hablar entendés que hablo de religión. Bueno, para mí no fue así. Entonces, no sé, tampoco creía que un Cabildo Abierto tuviera que ver con el laicismo vallista, ¿no? Creo que era todo lo contrario. Entonces me sorprendió. ¿La representación parlamentaria que tiene Cabildo hoy es legítima? Y bueno, es la regla de la política. Y es la regla. En total, mi agrupación nacional tuvo 4 veces los votos de Perrone, pero Perrone salió diputado y yo no, porque por departamento se divide la cosa, ¿no? Y todo eso que tuve que aprender en el último tiempo que no lo conocía. Pero bueno, es lo que hoy representa Cabildo, ¿no? Y lo que hoy está mostrando Cabildo es quiénes deciden. Es la orgánica del partido, es la Junta Nacional, quiénes son los que deciden desde los cargos a los votos, algo que a mí y a la agrupación, porque nosotros tuvimos un encuentro de 3 días para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? La agrupación son 17 agrupaciones, o sea, 17 departamentos, y nos juntamos en Quebracho 3 días más allá de lo social necesario después del golpe que tuvimos, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y sin duda que el voto de Cabildo Abierto en rendición de cuentas para nosotros era un cheque en blanco al Frente Amplio. No compartimos lo que pasó. Y
Y lo que va a hacer el Frente Amplio con ese dinero, para mí, va totalmente en contra del discurso de Cabildo Abierto. De hecho, ya lo pudimos visibilizar en estos días. Digo, un partido como el Frente Amplio que se supone que ya venía con la solución para la seguridad. Vengo de Rivera. Rivera, convengamos que bastante rojo por tener las bandas de narcotraficantes y de crimen totalmente de primer nivel, te diría yo, y sin embargo los recursos personales en materia de policías son totalmente escasos. ¿Dónde están los 2.000 policías que dijeron que iban a contratar? ¿Dónde está? Recién están escribiendo el plan. Tiene que ver con lo que habló Cabildo Abierto en materia de seguridad, lo que habló. Y ahora le damos un cheque en blanco para con dinero. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio con el dinero? Políticas totalmente en contra de lo que Cabildo Abierto propuso. Mirá lo que pasa con la ideología de género. Mirá lo que pasó el otro día. Entonces, realmente para mí fue una desilusión total. Entonces, si las decisiones ahora que haga Cabildo Abierto tienen que ver con 2 personas, no me representan más. Eso te desilusionó. Sí. Esas 2 personas, o por lo menos una de ellas, que fue la que tuve oportunidad de entrevistar el otro día, dice que cada vez que votan con el Frente Amplio, en estos casos puntuales, están siguiendo un programa de gobierno de Cabildo Abierto. Quiero entender que están siguiendo los lineamientos del líder de Cabildo Abierto, pero la realidad es que va en contra. En el discurso Cabildo Abierto dijo que iba en contra de políticas. ¿Qué va a hacer con el dinero de las políticas de drogas este gobierno? Va a regularizar otra droga, lo que fuimos hablando durante toda la campaña, que estábamos en contra por lo que genera la cabeza de los chiquilines, por la disminución de la percepción de riesgo que genera, por el aumento de los consumos que puede generar. O sea, y va a hacer eso con el dinero. ¿Te genera algún tipo de suspicacia este respaldo con los votos de Cabildo hacia posturas políticas o planes del Frente Amplio? Quizás todavía tengo una inocencia política, pero en este tema de que recién estoy iniciando, pero bueno, es demasiado. Que te votes un aumento de gasto para mí es un cheque en blanco a una ideología de izquierda que para mí es totalmente en contra de la que tiene Cabildo Abierto. Si me permitís una breve pausa, Lorena, no? Me gustaría seguir hablando contigo ya con algunos minutos finales. Creo que te referiste a esta performance de ayer en la Presidencia de la República, que ha generado además mucha repercusión, mucha polémica, por ejemplo en las redes sociales. Venimos con ese tema luego de la pausa. Muchas gracias. Tramo final de esta entrevista aquí en Informativo Sarandí con la doctora Lorena Quintana, que ahora está creando como este movimiento que tiene o que eventualmente puede llegar a tener vocación de ser partido político. ¿Se van a recorrer esas instancias legales? Sí, la vamos a recorrer en un inicio. Saldremos por todo el país después de esta primera recorrida y de la creación de la red de jóvenes Provida a buscar las firmas que nos acompañen. Bien, Lorena, hablábamos de este episodio que ha generado mucho ruido, mucha polémica, sobre todo a nivel de las redes sociales, con esta performance, esta participación en el marco de la conmemoración y de la reivindicación de LGBT y más en la Presidencia de la República. Naturalmente discrepas con eso. Totalmente. Creo que son unos depravados disfrazados de igualdad y de arcoíris. Creo que el lugar, además, Presidencia de la República, creo que es una pérdida total de los valores de nuestro país. Ver los pabellones nacionales con el pabellón de la diversidad. Pero además, ¿sabes qué, Daniel? El gasto que esto lleva. Los millones de pesos que se gastan en estas políticas, para mí, que son una falacia, que solo hacen daño, cuando los verdaderos problemas que tenemos son los gurises que hoy están pensando en quitarse la vida. Nosotros tenemos más del doble que nuestros vecinos en suicidio en adolescentes. Ese es el gasto que tenemos que urgente implementar. Entonces, creo que son 2 cosas. Por un lado, el daño que están haciendo con esta mentira, porque lamento decirte, pero no sos lo que querés ser, sos lo que sos. Entonces, más allá del adulto que entiendo que tenga derecho a hacer lo que quiera con su vida y con sus gustos sexuales, mientras no le haga un daño a un tercero, creo que acá tenemos que volver a cuidar a los niños y a los adolescentes, porque esto solo le genera confusión, alteración de su identidad, que se construya en la adolescencia y la juventud, y que hoy tienen una gran dificultad para esa construcción por todas las mentiras que se están enseñando desde la escuela. Uh-huh. Hay como un par de dimensiones, la que tiene que ver con la política, cuando se destinan recursos para reivindicar esos reclamos, esas manifestaciones de reivindicación, justamente. Y después está la parte humana.
¿Nunca tomaste contacto con alguien que te diga, mira Lorena, yo estoy aparte de todos esos movimientos, de esas manifestaciones públicas, estoy en contra de eso, pero yo siendo hombre me siento mujer? Sí. O a la inversa, yo siendo mujer me siento hombre. En tu rol, en tu profesión, en esa formación de base que tenés desde la academia y desde lo humano, cuando te enfrentaste alguna vez a eso. Muchas veces, sí. Muchas veces. ¿Y? Te diría que me he enfrentado en política a adolescentes que están con el ¿qué seré lo que soy? ¿No? ¿Seré varón o seré mujer? Me parece que no soy ninguno de los dos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que se los ha educado hasta ahora, ¿no? Con el que no sé qué me gustan, si las nenas o los varones, y ahora pasé a gustarme las nenas y después me volvieron a gustar los varones, ¿no? Y también con adultos. Pero yo entiendo que el adulto es libre, Daniel, de elegir lo que quiera con sus gustos sexuales, con su forma de ser, con sentirse que no está en el cuerpo que tendría que estar. Pero el Estado es el que tiene que pagar eso. Vos y yo y todos los ciudadanos del país somos los que tenemos que pagar eso. Si vos te querés operar de la próstata y tenés que pagar para poderte hacer una laparoscopía si tenés un cáncer de próstata, un cáncer. Porque la convencional es la que te ofrecen gratuitamente. Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestro país? ¿Entendés? Si querés hacerte una vagina reparadora porque te sentís y crees que por cambiarte el pene por la vagina vas a cambiar el sexo, lamento decirte que todas tus células son XX o son XY. Entonces, como está basado en una mentira, Daniel, y le han puesto tanto dinero nuestro de los ciudadanos de Uruguay, claro, ahora es esa creencia de que puedo ser de otro sexo del que no soy y entonces me voy a cambiar, y es un sufrimiento, Daniel. Las jóvenes vienen a la policlínica a decirme, no, odio la menstruación porque no quiero ser mujer. Tiene que ver con el daño que hemos permitido por mantenernos en silencio que ocurra en Uruguay. Da para mucho, da para largo, así que seguiremos hablando de esto, de pronto intercambiando miradas con personas que están detrás de estas reivindicaciones, de esta necesidad de buscar muchas veces a través de esa manifestación pública, de los respaldos públicos, una ayuda para minorías, que terminan siendo también eso, ¿no? A veces necesidad de gritar fuerte porque son la minoría, pero bueno, dará para más. Da para mucho. Lorena, muchas gracias. No, gracias a ti. Cuando tengas conformado ¿Cómo no? número Estaré de por lista aquí. y eso, estarás acá. Claro que sí. Muchas gracias. La doctora Lorena Quintana, vamos a